Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast hablando de la menstruación, sin tabúes y sin ninguna mentira, sino con la verdad. En esta ocasión vamos a hablar sobre este gran tema que nos importa tanto aquí en Plan Internacional. Y tengo a mi lado a 3 chicas que son egresadas de Crecer Contenta y que tienen toda una vida por delante. Algunas de ellas ya iniciaron en su activismo, otras están justo fortaleciendo su voz para seguir con su activismo. Una de ellas, bueno, preséntense ustedes mejor con su propia voz. Buenas tardes, mi nombre es Joanny Hasuri. Muy buenas tardes, mi nombre es Yasmín. Yo soy Cindy Pichardo, sureña y de Bauruco sobre todo. Las 3 son chicas de provincias del sur, 2 de ellas de Azua y una de la provincia de Independencia. De Bauruco, provincia de Bauruco. Y bueno, me gustaría mencionar que Cindy ya es una adulta, o sea, tiene 19 años y hoy día es regidora electa de nuestro país. Eso nos llena de orgullo y por eso lo mencionamos siempre. Y Joanny y Yasmín están actualmente, pertenecen a grupos activos de nuestros grupos de Plan Internacional. Entonces, todas nos llenan de orgullo. Y bueno, yo soy Claudia Saleta, que no me presenté al inicio. Soy asesora de género y de derechos sexuales y reproductivos en Plan Internacional República Dominicana. Y bueno, para comenzar, me gustaría empezar con la primera como etapa del podcast. Vamos a hablar de la menstruación. ¿Qué para ustedes es hablar de menstruación? ¿Qué ha sido en su adolescencia la experiencia de hablar sobre la menstruación antes y después de iniciar en procesos de escolar, como en conversaciones como esta que estamos teniendo? O sea, antes de ustedes entrar a Crecer Contenta, ¿qué era hablar de la menstruación y qué era en su entorno? ¿Y ahora qué es? Bueno, hablar de la menstruación antes de entrar al programa era un poquito difícil, o se nos hacía un poquito difícil porque las personas que nos rodeaban no tenían cómo hablarnos correctamente acerca de ello. Pero luego de que entramos al programa Crecer Contenta, fuimos desarrollando muchas habilidades y aclarando muchos mitos y tabúes que teníamos. Yo quisiera aclarar algo. Otra cosa, antes de entrar al programa, como que hablar de este tema como que nos provocaba como que inseguridad y vergüenza, porque decíamos, ¿qué será la menstruación? Y muchas personas nos decían cosas que eran como tabú. Cuando entramos al programa, nos enseñaron que eso no era cierto. Ya teníamos como que la libertad y la seguridad de hablar sobre qué era menstruación. Y nos enseñaron que no es solo sangre, sino dolor, cólicos, mal humor, cambios de humores, etc. Una de las cosas que siempre nos decían era que no podíamos cargar los niños, que no nos podíamos lavar el... Ya en los tabúes, Sí, ¿cuáles eran? que no podíamos lavarnos el pelo, que no podíamos bregar con cloro y un sinnúmero de cosas que en el programa fuimos viendo que era mentira. ¿Y por qué es importante, Cindy, hablar de los tabús? O sea, ¿por qué? Porque pudiera alguien en la audiencia decir, ¿y qué importa? Que yo le haga caso a esa idea que me enseñó mi abuelita o que se dice en la zona en la que vivo. ¿Por qué es importante eso? Miren, existe algo que se llama lealtad genética o lealtad hereditaria, donde tenemos que ser muy, muy fieles a nuestra familia, a las creencias de nuestra familia y a nuestros ancestros. Hablar de tabúes y desmontarlos es de primera importancia, sobre todo porque es un factor cultural que a las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes, les ha impedido muchas cosas. Exacto. Por ejemplo, nosotras 3 somos de campo y sabemos de que es una realidad que vivimos, que nos dicen que si quitamos una fruta de una mata, esa mata se va a secar. Que si cargamos un niño, al niño le da pujo. Como tú decías, que no podemos lavarnos el pelo y un sinnúmero de cosas más que nos limita
pero que también genera una cadena de conflictos, porque por ejemplo, imagínate que a un niño le da pujo y precisamente ese día fuiste tú a su casa y tú cargaste a ese niño, esa madre te va a odiar de una manera increíble. Verdaderamente. Y la cadena de conflictos, como dije, que se va a crear a raíz de eso, es increíble, o sea, es absurdo, pero increíble. Y genera secuelas significativas, especialmente en la vida de las niñas y las adolescentes, sobre todo. Sí, es como si uno creciera pensando que uno está maldita cuando tiene el periodo Sí, menstrual. sí. Como voy a tocar una cosa y se va a dañar la... Es increíble pensar así y crecer pensando así, que es lo más importante. O sea, en una etapa en la adolescencia que ustedes tal vez han sentido dudas, inquietudes acerca de la vida en general, pensar así en un periodo de cada mes es como que matador. Y les quería preguntar, en las escuelas, ¿cómo lo han sentido? ¿Cómo es la menstruación en el ámbito escolar? En mi escuela eso no ha sido un tipo de problema, ni de bullying, ni con los varones, ni nada de eso, porque ellos no apoyan, incluso ellos no apoyan. Si hay alguna que se ensucia o algo, ellos no prestan abrigo y eso, ellos no apoyan, en verdad. ¿Y cómo lo han vivido ustedes? Por un lado lo hemos vivido bien porque tenemos el apoyo de los hombres. O sea, en nuestro centro educativo tenemos el apoyo de los hombres. Y sabemos que si nos llegamos a ensuciar, ellos no nos van a juzgar. Pero debemos, o sea, en nuestro cuerpo y nuestra cosa, tenemos vergüenza. Muchas veces. Precisamente eso. Dentro de nosotras sentimos vergüenza. Realmente, y luego vamos a hablar un poquito más de eso, a lo largo de mi vida yo he tomado posición sobre este tema y he tenido el carácter de hablarlo en lugares donde se toman decisiones, que es algo, si hablarlo entre chicas es difícil, imagínense ustedes ante autoridades. E incluso con todo esto, para mí es difícil, porque aunque socialmente y entre compañeros y demás tengamos el apoyo, y si se nos presenta una situación, todas las chicas sabemos que a la que se le presenta una situación, todas somos hermanas. Encontramos inmediatamente quien nos ayude, nos apoye y nos ofrezca productos para higienizarnos. Sin embargo, internamente hay un sentimiento generalizado donde nos sentimos culpables de que nos pase. Y aunque encontremos en el exterior ese apoyo que estamos necesitando, muchas veces en el interior no lo encontramos. Y eso fue una realidad dentro de mi centro escolar y como en la vida en sí. Sí, es que es una situación que no la podemos negar. Tal vez algunas de nosotras no hemos vivido el bullying o el acoso escolar, pero 65% de las niñas aquí en República Dominicana declararon antes del 2021, un levantamiento que se hizo, en las provincias en las que trabajamos, o sea, específicamente en el sur, que en contextos vulnerables han reportado sentirse avergonzadas o haber sido víctimas de burlas de algún tipo en la escuela debido a una situación relacionada con su menstruación. Que ya con eso puede que haya alguna niña que no le dé deseo de ir a la escuela. Yo el mes que viene no vengo para acá cuando yo tenga la menstruación porque yo sé que Pedrito, fulana o la profesora tal me va a decir algo o no me va a dejar ir al baño todas las veces que yo tengo que ir al baño. Eso es un problema. Precisamente. ¿Cómo son los baños en las escuelas que ustedes conocen? No son o sea, no higiénicos, muy seguro que digamos, pero ¿Por qué no son seguros? porque, bueno, voy a hablar por en el que Sí. estoy. Ahora mismo está presentando unas filtraciones de agua de arriba del techo. Hay algunas puertas que están de pegadas y no tenemos dentro de él un kit de higiene. O sea, voy a repetir lo que tú acabas de decir. Hay cubículos del baño que no tienen puerta. Ajá. ¿Cómo tú puedes tener privacidad para gestionar tu menstruación o para hacer pipí en un baño sin una puerta? En un baño de niñas. Sí. O sea, imagínate. Porque sabemos que los varones pueden gestionar su asunto un poco más fácil, pero también necesitan privacidad. Todo el mundo necesita privacidad. Pero en momentos en los que tenemos la menstruación, más aún. Eso no es un ambiente adecuado, ¿ok? Y en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido, qué O ven sea, en la escuela? O sea, cabe de destacar que no son tan higiénicos porque ellos estamos en el mismo centro educativo y como que las filtraciones impiden. También los baños no tienen la
la higiene necesaria que una chica necesita en plena menstruación. Muchas veces pueden coger una infección o una bacteria, no tienen lo necesario y tampoco estaba como que no está muy a la disponibilidad de ellas. Ujú. Ujú. Qué bueno que hablan de eso, porque por ahí voy. Y justamente UNICEF, en un estudio, recuerdo que en ese entonces estaba Russell Carter en el país, y UNICEF hablaba sobre la necesidad que tienen los baños de las escuelas públicas, precisamente por acceso a agua potable, respecto a las infraestructuras, respecto incluso al permiso. Hay maestros que no te dan permiso y tú tienes que explicarle delante de todo el mundo por qué tú necesitas ir al baño. Y de verdad que es una situación totalmente bochornosa, pero a veces no hay ni siquiera papel o servilleta, entre otras cosas, para poder gestionar ese proceso. Ese estudio lo comprueba estadísticamente, pero en la cotidianidad uno se da cuenta. Hay comunidades, a veces no es un problema del centro educativo, a veces es que esa comunidad no tiene acceso a agua potable. Ujú. Hay comunidades que el agua le llega cuántas veces al mes, se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, ese tipo de cosas también pudiéramos hablarlas sobre cómo hay comunidades que en pleno 2025 no tienen ni siquiera agua potable. Sí, es un tema que tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con gestión de las políticas públicas, de diferentes factores, porque en Cristóbal, una de las comunidades en la que trabaja Plan, que son comunidades que están en torno a la Laguna de Cabral, creo que sí, la Laguna de Cabral, le llega agua, como tú dices, muy esporádicamente, y las niñas dicen que cuando llega, a veces llega sucia. Entonces, a veces llega y sale todo el mundo a aprender, a lavar, a resolver cosas que tienen acumuladas, y no es la prioridad tal vez ir a la escuela. Entonces, son un montón de realidades que pueden afectar la vida de las niñas y la asistencia a clase, que en una niña en un contexto privilegiado tal vez su prioridad es ir a clases todos los días, pero si tenemos situaciones como la que estamos hablando es un poco más difícil, ¿verdad? ¿Cómo es o sea, qué ustedes piensan del tema del costo que tienen las toallas sanitarias, los tampones, todo lo que se usa para la menstruación? El costo. Yo diría que no es tan costoso que digamos. ¿Ustedes entienden que todas las chicas tienen acceso a y la pueden pagar? Todas no. No Eso todas. es. Imagínense en un hogar donde hayan 4 mujeres y un ingreso de, ¿qué? 5,000 pesos mensuales. 5, algunas gastan entre 12 y 15 toallas sanitarias durante su proceso menstrual. Imagínense tener que comprar 2 paquetes por mujer. Es un costo muy elevado para muchas familias, pero que a veces tampoco es la prioridad de esa familia, porque donde hay que comer y hay que hablar de menstruación, la gente prefiere hablar de comida, lamentablemente. Una propuesta muy buena. Y también hubo una iniciativa muy bonita de Promesecal, que son las farmacias populares, donde ellos tienen toallas sanitarias a bajo costo. Me parece que cuestan 50 pesos y déjenme decirles que son de muy buena calidad. Entonces investiguen ahí por las farmacias populares a ver cómo anda la cosa. Eso creo que es algo como para que todo el mundo, la audiencia lo sepa. El hecho de que en la Promesecal, o sea, la farmacia del pueblo, a nivel estatal, podamos contar con toallas sanitarias es producto de que muchas organizaciones como Plan y otras hayan levantado la voz sobre este tema. Porque es un producto de alto costo para un gran grupo de familias y no estaba considerado como un producto de primera necesidad en la farmacia del pueblo. Entonces, que ya finalmente yo creo que fue el año pasado, que ingresara al listado de productos de Promesecal fue producto de mucho esfuerzo, de muchas llamadas y acciones de incidencia para que pusieran atención a esto. Y por eso me parece tan maravillosa la propuesta esta que mencionas, que en muchos países de América Latina ya está. Ya en Colombia, los productos de insumos sanitarios no tienen el agregado del impuesto, porque son considerados tan importantes como el azúcar o la papa o los alimentos que comemos todos los días. O sea que sí, es súper importante esto. Ustedes sabían que aparte de esto, o sea, dentro de lo que estamos conversando, hay en República Dominicana, solo el 5% de los padres habla con sus hijas sobre la menstruación.
Y el 30% de las niñas sabe muy poco hasta que les llega. O sea, el primer día que les llega, el primer periodo, es que se enteran de un poco de algunos temas. Pero imagínense, 5% de padres y madres habla con sus hijas. ¿Ustedes entienden que esto es un problema? ¿Cómo lo vivieron? Es un problema para las que pasan por esos momentos, porque es muy difícil, en verdad. No es que sea tan difícil, wow, pero sí es un momento de vergüenza, que uno no sabe qué hacer en el momento, uno se asusta, y si uno no tiene los conocimientos necesarios, hay personas que han llorado, me han dicho, me han contado, que entonces esos temas deberían ser... los padres, no los padres, las madres específicamente, deberían tratarlo con sus niñas para que tengan conocimiento desde pequeñas. Cabe de destacar que muchas madres y padres no se sientan con sus hijas de que por tabús que tienen, y en verdad deberían de dejar eso, porque sus hijas necesitan esa información antes de que le llegue su primera regla, porque muchas se asustan, otras se sorprenden, le da miedo, no saben ni siquiera cómo es que se van a desenvolver cuando le llegue su primera regla. Sí, y me parece súper interesante lo que menciona Joanny, de que sería bueno que sean las madres. Ahí tengo algo que decir. Me gustaría que tanto las madres como los padres puedan hablar con las niñas acerca de la menstruación y con los niños también, porque como ustedes decían ahorita, tienen un rol súper importante los varones en protegerlas, en acompañarlas, en abrir el espacio en la escuela para que sea un espacio más agradable y más seguro para vivir la menstruación de una manera normal y natural. Entonces, padre, madre, hermano, todo el mundo tiene que estar pudiendo hablar de esto como algo normal. Yo tengo una niña de 5 años y ya yo la dejo que ella entre al baño y salga cuando ella quiera, y el día que me pregunte le explicaré. O sea, yo no ando escondida. Y creo que debe ser algo natural, porque es como hacer pipí, es una función del cuerpo, natural, súper natural, que si no está, hay un problema en el cuerpo, entonces es mejor explicarlo de esa manera. No, y es algo también que nos va a suceder a todas las mujeres en un equitiempo. No es algo que tú no vayas a tener. Exacto. Y que sobre todo las que no lo tengan tienen algún problema. Entonces por ahí podemos empezar. Yo quisiera empatizar un poco con los padres, porque nosotras encontramos en plan una institución que nos hablara de ese tema, sí. Pero por ejemplo esa no es la realidad de nuestros padres, que tienen, ¿qué? 40, 50, de más de 35 años. Y para su época, su realidad, la menstruación no era un tema de conversación. Y probablemente nuestras madres tuvieron que crecer averiguando por su cuenta, gestionando su periodo menstrual por su cuenta, y que incluso tuvo que pasar un largo tiempo durante la menstruación o de su proceso menstrual, o desde la primera vez que tuvo su menstruación hasta poder hablarlo con sus padres. Entonces, y yo quiero hacer una pequeña anécdota y me disculpan, y es que hay una maestra que en algún momento nos contó, y ella duró 1 año escondiéndose para que sus padres no supieran que a ella le había llegado la menstruación. Y durante ese año era como actitudes de riesgo, una dinámica de esconderse, de ocultarlo sobre todas las cosas. No tenía acceso a toallas sanitarias porque debía gestionarlo por su propia cuenta. Claro. Pero, por ejemplo, duraba muchísimo tiempo sin poder cambiarse, sin poder higienizarse, sin tener medicamentos para el dolor. O sea, una realidad totalmente fatídica. Ella tenía temor. Y es joven, es súper joven. O sea, no es algo que lo pasó nuestra bisabuela. Hay personas, incluso en esta sala, alguien de producción, que esa pudo haber sido su realidad. Y lamentablemente hay que empatizar en ese lado, porque probablemente no es porque los padres deciden yo no voy a hablar de la menstruación, sino es que no tienen herramientas para hacerlo. Y esa misma vergüenza que nosotras sentimos, ellos la sienten incluso de mayor manera. Por eso, de hecho, algo que no mencioné al inicio es que existe el Día Internacional de la Salud Menstrual, que antes se llamaba higiene menstrual y por temas X. Pero en este mes de mayo estamos celebrando precisamente este podcast, que hicimos hacerlo para conmemorar el Día Internacional de la Salud Menstrual.
Por eso es tan importante, o sea, por todo lo que ustedes están diciendo, es tan importante que se hable de esto, que se normalice, que se incentive a que más allá de que tengamos el periodo, hagamos nuestras actividades normales, que aunque algunas de ustedes le han dicho no se puede hacer deporte, no se puede salir, pues que al contrario, que sigamos siendo todo lo que nuestro potencial nos permite ser. O sea, si yo quiero ser atleta o yo quiero ser voleibolista, yo no me voy a detener 3 o 4 o 5 días de práctica porque yo tengo la menstruación, a menos que yo no tenga deseo, porque ya eso es otra cosa, pero no porque haya un tabú en mi mente que me diga yo no puedo, no, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Quiero hablar del deporte, Claudia, y es que hay un equipo de la FIFA de mujeres. Es que los deportes no son mi especialidad, pero buscan lo que lo van a encontrar. Y el uniforme para competir era blanco, precisamente el pantalón. Y debido a la incidencia con los temas en el proceso menstrual, este pantalón blanco se cambió a un color más oscuro para que las chicas puedan sentirse seguras jugando y durante su proceso menstrual. O sea que una cosa no te quita la otra. Menstrual no te quita lo deportista ni viceversa. Pero es importante que, por ejemplo, en los espacios donde estemos cotidianamente, exista esta aceptación y esta intención de hacer que la carga, ¿verdad?, por tener ovarios sea menos pesada. Cuéntanos un poquito, ahora conectando con esa anécdota, cuéntanos un poquito de cómo fue la iniciativa que tuviste en el bachillerato respecto a los uniformes escolares y qué resultó de esa experiencia. Ay, este tema a mí me encanta. A ti que me escuchas, ¿tú has visto que el uniforme de las escuelas públicas ahora es de un pantalón azul oscuro y que tiene un t-shirt azul clarito y ustedes vieron que eso se cambió y que hubo un problema porque decían que el ministerio se quería robar los cuartos y que queríamos unificarnos con Haití y todos esos chismes? Señores, el cambio del uniforme escolar dominicano fue una iniciativa de niñas en las que orgullosamente soy miembro, que dijo, miren, el pantalón caqui, Dios mío, hace que todo lo que hemos dicho, que todo lo que hemos hablado, de que sea un problema, de que no podemos ir a la escuela, de que nos duele, de la vergüenza, tener un pantalón color caqui, señores, eso hacía que todo esto se intensificara, porque imagínense usted el color de esa mancha, porque en el blanco se ve como rosadita, pero en el caqui eso es bien feo. Entonces, se hizo una solicitud, se levantaron estadísticas, ojo, no teníamos los estudios necesarios. Hicimos lo que pudimos y después de 2 años de lucha, logramos cambiar el uniforme escolar y el Ministerio de Educación acogió esta solicitud de manera positiva y se cambió en todo el país. Todo un país se detuvo y tuvo que tomar acción respecto a las dificultades que tenemos las niñas y las adolescentes durante nuestro proceso menstrual. Y luego de mucho luchar, pelear, de que la gente nos dijera como sucias, porque se entiende que la menstruación es un tema de suciedad, lo logramos y gracias a esto yo no lo viví, yo no pude acceder a ese color oscuro del pantalón. Pero mis hermanas, probablemente mis hijas, las generaciones que vienen van a disfrutar de esto. Y es lo que me llena y llena al grupo de niñas que me acompañó a desarrollar esta propuesta. Te llena de orgullo porque sentiste, alzaste la voz y viste un resultado. Ustedes no tienen ni idea. El Día de la Niña, el 2024, estuvimos en el Ministerio de Educación y se hizo mención de esto. Y ustedes no se imaginan el mar de lágrimas. Yo no lloro, yo soy fuerte. Pero no pude evitar que me invadiera la emoción porque es algo tan grande. Tú sabes ¿Quién lo mencionó? Que Ansel Schecker, que una es viceministra dentro del Ministerio de Educación, y que precisamente fue ella quien recibió la propuesta y la mencionó durante el consejo directivo que realiza el Ministerio de Educación para que se aprobara. Lo mencionaron porque hubo un grupo de niñas que hizo activismo. ¿Qué quiere decir el activismo? Es cuando nos movemos en pro de una idea. Cualquiera de ustedes puede surgirle una duda de su escuela, de su vida, del acoso callejero, de los trabajos, de los estudios, de lo que les preocupe en su comunidad. Y esa idea puede mover montañas, porque un grupo de niñas logró un cambio en los uniformes escolares. Me parece que es algo que ninguna de nosotras adultas tal vez hubiéramos imaginado, pero a ellas se les ocurrió y lo hicieron. Lo hicieron realidad. Y hoy día, una viceministra
el ministro mismo conoce de esa iniciativa y la tuvo que ejecutar y poner dinero en eso del Estado. Precisamente. Y esto ha logrado, más allá del cambio del color, esto ha logrado que de este tema se hable en los lugares donde se toman decisiones importantes y con la gente que toma estas decisiones. Logró que, por ejemplo, el año pasado el Ministerio de Educación realizara un seminario de día completo respecto a salud menstrual. Fue el primer seminario de su historia y lo hizo la Dirección de Género y Equidad del Ministerio. Y así como el Ministerio de Educación, que es algo del Estado, muchas otras instituciones han tomado iniciativas respecto a esto. Hablábamos de Promesecal y muchas otras propuestas a raíz de que este tema se pudiera hablar. Y como vemos, no es algo negativo. O sea, esto es educación sexual. Es educación sexual oportuna para la edad de la adolescencia. No se aleja de ser algo positivo para ustedes, para nosotras, para la escuela en general. ¿Qué trae consigo? Que todos, niños y niñas, van a ir más a la escuela, no van a faltar. La asistencia escolar se va a regularizar o va a mejorar. Nada de eso es negativo. Y eso es educación sexual. Solamente quería como puntualizarlo. Y ahora una pregunta adicional. ¿Ustedes entienden que alguna de estas cosas que hemos conversado, alguna de estas iniciativas, pudiera mejorar el tema del bullying, por ejemplo? Claro, por supuesto que sí. Primero porque el color oscuro reduce la probabilidad de mancharse y que en caso de mancharse no se note tanto. Sea más fácil ocultarlo, tener asistencia, o sea, facilita todo. Porque, señores, dentro de la propuesta nosotros nos decían que el color caqui del uniforme era porque nosotros tenemos un clima tropical y que hace mucho calor y que por eso tiene que ser un color claro por el calor. Y nuestra consigna decía, si hacemos una encuesta el día de hoy, las niñas dominicanas prefieren el calor a la vergüenza. La vergüenza ha destruido imperios, naciones, civilizaciones, señores. Y tener estas iniciativas hace que el tema se trate de mejor forma, sea tomado de mejor manera dentro de compañeros, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Las personas adultas, incluso de las comunidades, lo ven desde otro punto y hace que ese factor cultural que nos decía que teníamos que tener vergüenza, aunque las personas empatizaran con nosotras, se va cayendo porque hay gente que habla de esto con naturalidad y que se siente a gusto haciéndolo y que se siente segura haciéndolo y fomenta esa seguridad que verdaderamente se necesita para hablar de estos temas. ¿Les parece importante a ustedes? ¿Qué opinan? Verdaderamente, cuando cambiaron el uniforme, fue algo que a nosotras mismas no nos gustó y dijimos, qué bien, específicamente el pantalón. Porque como ella estaba hablando, sí nos da, esa es prácticamente la vergüenza de la mujer. La menstruación es la vergüenza de la mujer. Entonces, cuando ese pantalón lo cambiaron, nosotras brincamos de la emoción específicamente por eso. ¿Y en la escuela cuando lo cambiaron, ustedes sabían que era por eso? ¿Lo mencionaron? No sabíamos que era por eso. Le llegó un pantalón de otro color y punto. Nosotros lo que nos dijeron fue, bueno, cambiaron el uniforme. Nosotros nos alegramos porque mayormente con el otro pantalón, si una chica se ensuciaba, se le notaba. No, tenía que devolverse a la casa. Que sí, que. Y esa es la vergüenza de la mujer. Eso como que la arruina totalmente. ¿Ustedes han oído de la letra escarlata? Bueno, eso es otra época. Pero y no vamos a decir de cuál, ¿eh? No, pero sí hay como una, cuando a una vaca le ponen el sello y esa es la vaca de fulano, es como que, bueno, yo tengo la menstruación y ese día ya estoy marcada, es una marca que voy a tener. Terrible. ¿Y cuál es su opinión acerca de todo esto que estábamos conversando, acerca del activismo a favor o sea, ¿creen que es importante que se conmemore esta fecha? ¿Qué opinan? Sí, sería importante. Me gustaría mucho porque así muchas entenderían que hablar de su menstruación no es nada, que deberíamos de dejar la vergüenza y que debemos ser apoyadas más. Y otra cosita, cabe de destacar, que arreglen bien los baños. Es una cosa prioritaria eso. Ahí, o sea, yo me imagino sentirse insegura en el lugar donde uno va
hacer pipí o a gestionar su menstruación es muy difícil. ¿Y cuál otro tabú ustedes recuerdan respecto a la menstruación? Ay, nosotras no podemos beber jugo de limón porque no morimos. Si No, no pisoteamos un podemos. limón, no morimos. No nos podemos cortar el pelo porque no crece. Muchas cosas. Otra cosa es que no podemos bregar mucho con cloro, que Oye. nos manda para el otro mundo. Sí. Ya ustedes saben que eso no es real, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y en torno a este tema, qué aprendieron en Crecer Contenta? O sea, acerca de la menstruación y cómo eso es parte de todo un proceso, etcétera. ¿Cuál fue su experiencia? Aprendimos más acerca de la higiene y comodidad. Tener una buena higiene durante nuestro periodo menstrual es mantenernos, de vital ayuda para nosotras mismas y mantenernos saludables nosotras. Nos encantó pila porque teníamos tabús y nuestra madrina o acompañante nos enseñó que eso no era cierto. Otra cosa es que nos enseñaron que durante nuestra menstruación debíamos sentirnos cómoda con nuestro cuerpo y que teníamos que tener una mayor higiene para para prevenir una infección o alguna enfermedad. Quisiera decirles a las chicas que durante el periodo menstrual hacer deportes o hacer ejercicio, eso no es algo que nos detenga, porque si hacemos ejercicio a las que le dan cólicos fuertes, eso les reduce el dolor. Excelente. Miren, chicas, ustedes son muy privilegiadas y deben aprovechar todas estas cosas porque yo soy de la promoción 2018, prepandemia, yo soy prepandemia. Y en mi tiempo no se hablaba así como se está hablando ahora y probablemente toda esta amplitud de informaciones nosotras no la tuvimos. Sin embargo, sí hablábamos sobre temas de salud sexual y reproductiva, que es precisamente esto y de lo que hablaba Claudia hace un momento. Pero así como a ustedes se lo cuentan, a mí no me lo contaron. Entonces, den por gracia lo que por gracia han recibido y empiecen a multiplicar eso y a todas las que ustedes se lo puedan decir, díganselo para que aprovechen esto. Yo en lo personal tengo muchas primas chiquitas que están entre 9 y 11 años. Hay 2 de ellas, creo, que ya pasaron su menarquia, su primera menstruación, y yo hablo mucho con ellas para que tengan información. Si les da vergüenza hablar con su mamá o su papá, yo le digo, mira, no tenga vergüenza, tú puedes hablar con tu mamá. Esto nos pasa a todas obligatoriamente. A la que no, tiene que ir al médico obligatoriamente porque si no podemos dar hijos, creo que si no nos llega la menstruación. Otra cosa, a los padres, que no le dé vergüenza de hablarle de la menstruación a sus hijos o a hijas, porque es algo normal. Así ellas van a ir perdiendo la vergüenza y sabrán qué hacer cuando le llegue su primera regla. Perfecto. Y mira, es importante ponerle nombre, porque ¿y por qué no hablamos de los nombres? La luna, la cosa aquella, eso. Las reglas, el periodo, la menstruación. Pero nunca cuál es su nombre, señores. Se llama menstruación y la primera se llama menarquia. Entonces, es importante tener información, sobre todo con base científica y médica, con base clínica, por favor, para que hablemos con fundamentos. Pero respecto a esto, yo quiero hacer un llamado a las personas que nos escuchan y especialmente a ustedes que están aquí. A partir de nosotros que tenemos información y conocimiento, no puede haber ninguna generación o nadie dentro de nuestro entorno que tenga estas dificultades. ¿Por qué? Porque después de ustedes, en su familia no puede haber un tabú respecto a, después de que ustedes tienen el conocimiento de que eso es mentira, de que tú te mueres si te bebes un jugo de limón o que se daña toda una finca si tú arrancas un limón de una mata, eso no puede existir donde ustedes estén. ¿Por qué? Porque así es que se hacen los grandes cambios. Con una sola persona es suficiente para arrancar de raíz una cultura negativa y que incluso no fue intencional. Esa negatividad y esas ideas erradas que nos han inculcado no fueron intencional, pero son. Entonces es nuestra responsabilidad sobre todo que a partir de nosotras eso no exista. Ustedes saben que hay tabúes de estos que ustedes están mencionando que son tan graves y tan dañinos que pueden hasta convertir algo que sí es preocupante en salud, en cuanto a salud, por ejemplo,
¿Han escuchado la palabra endometriosis? Sí. Es una condición que tienen algunas mujeres médicas que hace que la menstruación sea muy dolorosa. Y el tabú, la idea errónea de que siempre la menstruación es dolorosa, que eso es normal, que aguanta, que el dolor es algo normal, es una mentira que le han dicho siempre a las niñas para que normalicen el sufrir y por muchas otras cosas que vienen por ahí. Pero entonces, cuando se desmiente esa idea, no, la menstruación no es normal que duela tanto, no siempre tiene que doler. Y si es un dolor incapacitante, tienes que ir al médico. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque ese es un tabú en particular que ha hecho que muchas mujeres lleguen a los 40, a los 35 años con una historia clínica de no poder tener hijos, de no saber qué les pasa, de tener dolores, como les digo, incapacitantes, que no pueden moverse, ir al trabajo, a la universidad, a donde sea, sin saber qué les pasa, porque están normalizando. Bueno, es que a mí la menstruación me llega así. Cuando van al médico, cuando dan con un buen médico, una buena médica que les dice y les descubre, porque también pasa que médicos que normalizan el dolor y dicen, tú no tienes nada, eso es normal. Pero cuando dan con uno que sí, ok, vamos a investigar, descubren que lo que tenía desde jovencita era endometriosis, que si se lo hubieran atendido a una edad mucho más temprana, hubiera tenido unos 10, 15 años en muchos casos, de mucha más paz, mucha más tranquilidad, mucha más salud y una vida reproductiva tal vez como ella la hubiera deseado. Muchas mujeres han tenido dificultades para tener hijos por un tabú respecto al dolor menstrual. Por ponerles un ejemplo, porque hay muchos otros tabús que limitan a la mujer, como decía ahorita Cindy, en lo que queremos hacer cada día. Si ustedes tuvieran que decirle un mensaje a una niña que todavía tenga vergüenza, que todavía tenga miedo a este tema, o a un amigo, a un varón que no sepa cómo apoyar desde su rol de varón a las mujeres, ¿qué le dirían cada una? Bueno, yo le diría a las niñas que no se limiten a hablarlo, hablarlo con personas mayores, que no se limiten a pedir información y que no se limiten a siempre querer aprender sobre eso. Ah, no, que ya yo sé que una toalla sanitaria, ok, no. Siempre que sepan todos los métodos de higiene. Y a los varones, específicamente ustedes los varones, apóyenla. Porque es un proceso emocional que pasamos todas, que es un poquito difícil. Excelente. Ay, Dios mío. ¿Qué tú le dirías, Cindy, o qué le dirías, Jasmine, a un varón y a una niña que todavía no se anime? A las niñas que no se animan, busquen información, que eso no es nada. Eso no es algo de otro mundo, eso es algo sencillito. Simplemente que vienen con su cólico y cositas así, pero eso no es nada. Y a los hombres, apóyenla un chin más, que eso no hace nada, hombre. Eso, ¿cómo te explico? Hay muchos que dicen que desde que apoyan a una mujer pierden su machismo. Mentira, que eso no lo van a perder, al contrario. Si ellos supieran lo bien que nosotros nos sentimos cuando nos sentimos apoyadas de ellos, fuera otra cosa. Y lo cómoda cuando le traen a uno ese chocolate. Bueno. Hablando de chocolates y regalitos por ahí, el mejor regalo que como masculino, género masculino, le puede hacer a las mujeres durante este proceso es la empatía. Sobre todo empatía, entender qué está pasando, por qué está pasando, informarse, tener educación respecto a un tema. Miren, el conocimiento es lo que menos pesa y lo que más puertas puede abrir, señores. Y créanme que usted como hombre gana cualquier batalla cuando tiene conocimiento y sobre todo cuando sabe afrontar situaciones tan difíciles como estas. Porque estábamos hablando de un factor emocional, ¿verdad? Y es difícil tú entablar un diálogo con una persona que está un poquito arisca. Empiecen por ahí. Respecto a las niñas, adolescentes, sobre todo mujeres, encuentren su tribu. Encuentren quien las acompañe, encuentren con quién estar y sentirse seguras y hablar de este tema. Probablemente tu tribu no sea tu mamá, pero puede ser tu tía, tu madrina, tu profe y así.
encuentren su manada que les permita estar, ser y sentirse cómodas y seguras para poder gestionar, y no solo la menstruación, sino todo el ciclo. Aquí no estamos basando durante esos 5 días cruciales del ciclo menstrual, pero las mujeres somos cíclicas y todo el ciclo es súper importante para entendernos, crecer y saber qué necesitamos durante cada etapa del ciclo menstrual. Entonces, esto es una invitación a la educación, a la información y sobre todo a la empatía desde todos los lugares y todas las posiciones. El hecho de que, por ejemplo, nosotras no hayamos tenido la situación de mi profe, que duró 1 año escondiéndolo, no hace que sea menos su realidad. Al contrario, nos invita a entender cosas que no hemos vivido. Entonces, si por ejemplo me escucha algún tomador de decisiones, alguna autoridad, algún sector privado, la sirena que quiera quitarle los impuestos, ¿verdad? Yo no sé quién me escuche. El que me escucha, que actúe, por favor, y rápido. Y otra cosa que cabe de destacar, si no nos sentimos segura como que de hablar del tema con nuestra madre o nuestro padre, podemos buscar algún tutor, alguna tía que nos ayude o confiar en una amiga que sea cercana a ti y decirle, mira, me está pasando esto. Ellas te pueden ayudar si son cercanas a ti. Yo quería tomar la palabra que salió justo ahora, empatía. ¿Con qué se come la empatía en este tema? Y ya para cerrar, poner un ejemplo como muy puntual para poner en la mente de las personas que nos escuchan. Algo tan sencillo como avísame antes de que te vaya a llegar para yo estar preparado. Eso es algo que me dice mi compañero cada mes. Faltan 9 días. Ok. Hay una serie de medidas que él toma para ayudarme y para ayudarse él también, porque como decía Cindy, somos cíclicas, nuestro humor cambia. A veces hay peleas entre parejas que no son peleas reales, que es un tema hormonal, y si lo sabemos, estamos los dos claros. Probablemente la pelea se diluye en, yo creo que hoy es un día premenstrual, déjame calmarme. Realmente eso no era tan importante para yo pelear por eso, o él mismo va a decir, déjame no responder porque es que ella está en sus días. Y se acabó el pleito. Eso se llama empatía. Una persona que te acompaña, que sabe que estás en tus días previos o post, etcétera, hay un ciclo, y solamente estando informado de si es tu compañera o tu mamá o tu hermana, ella está hormonal, déjame dejarla tranquila. Déjame llevarle un chocolate, como dice Jasmine. Lo que sea puede ayudar. Que sepamos que no somos todos iguales, hombres y mujeres, y hay un poco una ayudita diferente que tenemos que dar a las mujeres en este sentido. Y como autoridades quisiera que tomemos la palabra de lo que decía Cindy, actuar. Yo quería agradecerles antes de terminar por haber recibido nuestra invitación y venir aquí a este podcast. Y nada, mil gracias por acompañarnos, por atreverse a hablar de este tema y por seguir vinculada a Plan Internacional en República Dominicana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.